Bien, estamos casi todas, bienvenidas. Leonor, un gusto que estés, que estén todas, en verdad para nosotros es muy importante como Comisión UBA. Les agradecemos su presencia, agradecemos su interés por este taller. Como les decía, para nosotros como comisión y como los objetivos de la comisión es empezar a transmitir información, a transmitir la mayor cantidad de conocimientos posible ante posibles situaciones que se puedan dar en el ambiente laboral. Y para eso, en el fondo, nos creamos como comisión el año 2021. Y bueno, hoy día nos juntamos para la segunda parte del taller que comenzamos en noviembre, gracias al apoyo incondicional y generoso de Lidera Mujer. En noviembre hicimos el taller Desafíos Laborales de la Mujer en la Industria del Vino y quedamos para la segunda parte a hablar de todos los que son los aspectos legales sobre género y trabajo. Como les mencioné, bueno, en Comisión UBA estamos hoy día con la Silvana dirigiendo este taller, así que muchas gracias en el fondo a la comisión y en todo el trabajo que hemos hecho en todo este tiempo para apoyar y para contener a las mujeres del vino, a las mujeres de esta asociación. Hoy día lo que vamos a ver, como les decía, son los aspectos legales sobre género y trabajo, y para eso, una vez más, el apoyo de Lidera Mujer es fundamental. Hoy día está Olga Coste y Macarena Meirelles, ambas abogadas de Lidera Mujer. Olga, experta en todo lo que es género, experta también en liderazgo de mujeres, ella es abogada y es la que nos va a apoyar hoy día junto con Macarena. Macarena también es abogada y Macarena es experta en prevención de violencia de género, ¿ya? Les damos las gracias. La idea de este taller hoy es que ustedes y nosotras podamos ir participando, en el fondo resolviendo dudas, cosas que a lo mejor no tenemos muy claras. Esta es la oportunidad para hacerlo. Así que aprovechemos a las dos expertas que tenemos, que son grandes en su expertise. Así que eso. Olga, Macarena, muchas gracias y es todo, la presentación es toda de ustedes, ¿ya? Muchas gracias. Muchas Yo le gracias. doy el paso, a mí me conocen, les cuento, Macarena además litiga, así es que tiene la experiencia de estar en la trinchera de la litigación, y le doy el paso a ella porque ella va a ser la primera parte de esta presentación. Sí. Hola chiquillas, buenas tardes, gracias por la invitación, gracias Olquita también por invitarme a este espacio. Mi idea siempre es, más que espacios teóricos, es poder tener un espacio de conversación, de sensibilización, de poder hacer reflexiones respecto a las vivencias que cada una ha tenido a lo largo de toda su vida laboral y personal también respecto a esta materia, ya de la violencia hacia la mujer en distintos tipos del diario vivir, por así decirlo. Y una de ellas sea en el trabajo, ya que no es menor, no es menor siendo que, o teniendo en consideración que uno trabaja la mayor parte del día y se relaciona con sus compañeros, con su jefatura, con la institución, con la empresa, etcétera, ¿ya? Bueno, me presento, soy Macarena, abogada también, colega de Olguita. Mi especialización es prevención de violencia de género en el ámbito de pareja, de violencia intrafamiliar. Me apasiona mucho ese tema, la violencia que hay en las relaciones de pareja y cómo afecta también al entorno familiar y al entorno social también. Y claro, hoy en día me estoy dedicando mucho a la litigación en familia y a la litigación en su momento también laboral. Son bien distintos, pero se relacionan mucho, ¿ya? Se litiga de manera distinta, los fundamentos son distintos, pero un poco la violencia similar, ¿ya? Hay violencia, tenemos que decir eso. La mujer sufre violencia en cada una de las áreas en donde se desempeña, de algún grado mayor o menor, pero hay. Entonces, le vamos a dar paso a lo que nos convoca. Hoy en día, chiquillas, les dejo la invitación de que me puedan preguntar, ya sea de esto, lo que ustedes tengan dudas,
no pierdan cuidado en ese sentido, levantan la mano o me interrumpen y ahí podemos ir resolviendo las consultas y las dudas. Ya la idea es que igual sea un espacio provechoso para todas, yo aprender de ustedes y ustedes también de lo que nosotras podamos compartir. Así que, sin más, me avisan si se ve bien, si se puede, se ve compartiendo, ¿cierto? Sí. Vale. Sí, Maca. Sí, se ve perfecto. Súper, ya. Cualquier duda, si hay problema de conexión de audio, me avisan y lo arreglamos. Ya, chiquilla. Entonces, el taller de hoy día dice en relación con mujer y trabajo. Ya, en especial para ustedes que son de la industria del vino. Siempre partimos, me quedé pegada, ya no importa. Siempre partimos con esta frase de una de las escritoras feministas de hace muchos años atrás, que es la Mary Wollstonecraft. Una frase súper conocida, su libro también fue bien polémico en su época, que hasta el día de hoy también es considerada como una de las lecturas clásicas del feminismo. Y señala que no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Y eso, chiquilla, un poquito el enfoque, ¿ya? No es competir, no es yo soy más que tú eres menos que yo, sino que todos tengamos la igualdad de oportunidades, ¿ya? Y que las mujeres también se vayan empoderando de a poco. O sea, o sea, no de a poco, sino que se vayan empoderando sobre su misma, sobre sus conocimientos, sobre a lo que ella se dedica, en los ámbitos en que se desenvuelven, en sus familias, ella personalmente, en su imagen, en todo, ¿ya? Y para eso hay que trabajar. Es un trabajo largo, que se ha hecho a lo largo de la historia, que se ha intensificado, perdón, en determinados periodos de nuestra historia, y que un trabajo que no termina nunca, ya un trabajo diario, el tema de poder luchar por la igualdad de oportunidades, ya en cuanto a género. Entonces esta frase es bien significativa en ese sentido, ya, sino que más que nada es trabajar, poder compartir estos espacios que son súper ricos en contenido y en experiencia para poder sensibilizar y visibilizar qué es lo que está pasando. Ya hoy en día es respecto a la mujer en varias temáticas. El objetivo del taller, chiquillas, son objetivos súper generales y súper amplios. Es conocer la discriminación que hay en los ámbitos laborales, la violencia en sí en el ámbito también del trabajo, y como tipos de violencia, conocer lo que es el acoso laboral y el acoso sexual, ya que hoy en día existen los trabajos, tanto el sector privado como el sector público. Hay acoso laboral, cuáles son los hechos constitutivos de acoso laboral. Hay acoso sexual, cuáles son los hechos constitutivos de acoso sexual, cuáles pueden ser las consecuencias de estas mismas y cómo reaccionan los organismos estatales que están destinados a proteger a esta víctima, ¿ya? Y obviamente conocer también el protocolo o cómo uno puede darle a conocer a la jefatura, a las instituciones, qué se puede hacer, cómo reaccionan también los tribunales, las acciones jurídicas o legales que uno puede en este caso iniciar, ya cuando estamos en presencia de este tipo de violencia, ya que no es menor y las estadísticas tampoco son bajas, ya hay hartas denuncias tanto en la inspección del trabajo y que llegan a parar también a los tribunales respecto a acoso laboral y acoso sexual en el área laboral, ¿ya? Bueno, primero que todo, siempre es bueno diferenciar lo que es la igualdad de género y lo que es también la equidad de género. Ya, si bien esto es un mundo, para mucha gente esto es nuevo, pero no es tan difícil de poder interiorizarlo, ¿ya? La idea siempre es llevar la definición a la práctica y poder obviamente amoldarlo al día a día que uno vive, ¿ya? Y hacerlo más simple. Partir sobre la base, chiquillas, que la violencia es súper amplia, ¿ya? La violencia está presente, por así decirlo, en todas las áreas en las cuales uno se desarrolla, ¿ya? Cuando hablamos de violencia, es un acto, una omisión hacia otra persona, por así decirlo, a grandes rasgos, que produce una consecuencia o un daño, ¿ya? Eso es violencia, a grandes rasgos, a grandes rasgos. Y
los tipos de violencia son muchos. Ya encontramos la violencia intrafamiliar, por ejemplo, que la violencia que se dan entre las personas de un mismo núcleo familiar y que poseen algún lazo de parentesco, violencia en el pololeo, que es distinto y que nuestro país tiene una distinta legislación, violencia institucional, por ejemplo, que es la violencia que ejerce organismos o poderes del Estado sobre las personas. Una de ellas, por ejemplo, la violencia policial, o también está la violencia ginecobstetra, que es la violencia que se ejerce por parte de los médicos de aquellas especialidades a mujeres en su estado de embarazo, con mismos controles ginecológicos, etc. Hoy en día también un término que se ha ocupado bastante. Está la violencia simbólica, que es la violencia a través de la publicidad, la violencia a través de los simbolismos que uno ve, publicidad ya sea a través de imágenes, comerciales, etc. A eso me refiero. Hay muchos tipos: violencia, acoso sexual, violencia laboral, está la violencia callejera, la violencia doméstica, etc. ¿Ya? Y así hay un sinfín de clasificaciones. Sobre eso, existe lo que es la violencia de género, ¿ya? Y la violencia de género, chiquilla, o se llama también la violencia en contra de hacia la mujer o en contra de la mujer, también se considera como un tipo de violencia. Según mi teoría, para muchos la violencia de género es un tipo de violencia, ya como la violencia intrafamiliar y que no está relacionado uno con otra. Según mi teoría, chiquilla, y yo en este sentido soy súper transparente, según mi línea, la violencia de género es transversal. Está tan arraigada en la sociedad que uno la ve en todos los ámbitos. Ya, por ejemplo, para mí es muy difícil separar la violencia intrafamiliar de un hombre hacia una mujer de la violencia de género. Ya, para mí está súper enlazado. Y así es como yo se lo planteo al tribunal, y así es como yo también propongo una defensa, etcétera, ¿ya? O sea, no hay solamente violencia intrafamiliar entre un esposo, perdón, un marido con su mujer, sino que también yo lo uno mucho con la violencia de género, que es como que está siempre ahí entre nosotros, pero que no la podemos visualizar claramente, porque la violencia de género es la violencia sistemática que sufre la mujer por el solo hecho de ser mujer. Ya una violencia histórica que ha tenido la mujer por el solo hecho de ser mujer, y que tiene sus inicios desde las primeras tribus, por así decirlo. Ya cuando el hombre salía a cazar, la mujer se quedaba al cuidado de los hijos por un tema biológico también, al cuidado de los hijos, la crianza, y donde muchas veces también la mujer era considerada como, a ver, ¿cómo decirlo? En épocas de guerra, chiquilla, antiguamente los niños y las mujeres eran consideradas como el botín de guerra, ¿ya? Siempre se atacaba a la mujer y a los niños. Entonces, desde ahí uno habla de la violencia de género, ¿ya? ¿Dónde se inicia esto? Entonces, eso para que lo tengamos también en consideración, ya de que la violencia hacia la mujer está presente en todos los tipos de violencia que yo les dije. Y uno de ellos es la violencia laboral, ya donde las tasas, o en realidad donde la estadística señala que es la mujer la que sufre más acoso laboral y acoso sexual. Y así lo han dicho los números de las denuncias que hay, los números también de las acciones judiciales que se interponen ante los tribunales. Y para eso, chiquillas, partiendo sobre esa base, hay que tener bien clarito lo que es la igualdad de género y la equidad de género, ¿ya? La igualdad de género es la igualdad de oportunidades. Queremos que tanto hombres, mujeres, en razón de su género, tengan igualdad de oportunidades. Y señala, la igualdad no significa que las mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que los derechos, las responsabilidades y oportunidades no dependan del sexo con el que nacieron. Por ejemplo, corresponsabilidad familiar. Hoy en día se ha hablado mucho de la corresponsabilidad acerca del padre respecto al cuidado y a la crianza de sus hijos. A lo largo de la historia, chiquilla, se ha creído que la mujer, por el solo hecho de ser mujer y ser madre, haber gestado a sus hijos, es quien tiene que tener el cuidado y la crianza, por poco menos un poco absoluta, de los hijos. ¿Ya?
siendo el padre la figura del proveedor, de aquel que trabaja y que se desliga un poquito de estas tareas, de estos deberes. Hoy en día esto se ha puesto en el debate público y están los conceptos de corresponsabilidad y hoy en día uno maneja más esos conceptos y trata de pedirle también un poquito de que la situación sea más equilibrada, ¿ya? Y que no existan este tipo de distinción en razón del género, ¿ya? O del sexo de la persona con el que nació y con el que se identifica. La igualdad de género supone que se tengan en cuenta los intereses, las necesidades, las prioridades tanto de las mujeres como de los hombres, reconociéndose la diversidad de los diferentes grupos de mujeres y de hombres. Eso es lo que es la igualdad de género, chiquilla, la igualdad de derechos, oportunidades y oportunidades entre hombres y mujeres. Y la equidad de género es distinta, porque la equidad de género lo que nos dice es, no puedo tratar a todos igual porque no somos todos iguales, sino que tiene que ser equitativo, atendiendo a las necesidades de cada grupo, ¿ya? Entonces no es un trato igualitario, sino que puede ser un trato igualitario o uno diferenciado para que aquellos derechos, beneficios, obligaciones o posibilidades queden de manera equivalente, ¿ya? Eso para tenerlo también en consideración. Y abajo también se detalla una frase que dice que, y es lo que nosotras Lidera Mujer también compartimos mucho, porque también nosotros hacemos muchos talleres a hombres o al grupo masculino. Y entonces obviamente lo presentamos de esta forma, que no es una lucha de mujeres contra el hombre, que no va en detrimento del hombre, ni busca tampoco la superioridad de la mujer, sino que se reconozcan igualdad de oportunidades en ambos grupos, por así decirlo, atendiendo de que ambos son personas, poseen dignidad e igualdad también de oportunidades, igualdad de derechos y obligaciones, ¿ya? Hablemos de las situaciones de discriminación. Más adelante, mi compañera Olguita va a hablar sobre el acoso laboral, el acoso sexual, etc. ¿Ya? Pero a mí me interesa, y vuelvo a insistir, que más que sea un teórico o hablar de leyes, podamos identificar cuáles son las situaciones de discriminación más comunes en el trabajo, ¿ya? Y que ha vivido la mujer a lo largo también de toda la historia laboral que ha tenido, ya que no ha sido tan larga en nuestro país, considerando que recién el siglo pasado las mujeres pudieron trabajar. La discriminación en la relación laboral. Tenemos que partir de que la discriminación en sí está hoy en día, no es penada, pero sí existe una ley de discriminación, que es la ley 20.609, ya que esa es una ley civil que se dio a propósito del caso de Zamudio, ¿ya? Este chico que fue atacado en el parque de San Borja, si no me equivoco, y que produjo su muerte, ¿ya? Bueno, ahí obviamente del debate penal que hubo, y todo el movimiento social, porque chiquilla, los movimientos sociales son los que producen el debate público, por así decirlo, llevar esto al Congreso y de que se originen leyes con penas más altas, poder tipificar determinadas situaciones, etc. Entonces, la calle en sí se lleva al Congreso, al órgano facultado para la elaboración de estas leyes, y esto se regula ahí, ¿ya? A propósito de la ley Zamudio, se creó la ley antidiscriminación, ¿ya? Esa es una ley civil, entonces entender que la discriminación no es aceptada en ningún tipo de área, por así decirlo, o desempeño de una persona, o sea, ni en el área civil, ni en el trabajo, ni en ninguna parte, ¿ya? Y en las leyes laborales o en la legislación laboral también está tipificada, ¿ya? Y tampoco se aprueba, obviamente, y también el legislador, también el legislador, que eso en este caso es el poder del Estado, el órgano legislativo, que es el encargado a redactar y hacer, en este caso, las leyes a modo simple, dependiendo también del avance y la evolución de la sociedad, se ha encargado de ir actualizando y de ir tipificando conductas que son contrarias a los principios laborales, ¿ya? Partiendo también que la relación laboral, y esto el legislador lo tiene súper claro, es desigual, ¿ya? A diferencia de las relaciones que tenemos entre nosotros, son relaciones igualitarias. Por ejemplo, un contrato de arriendo, el arrendador y el arrendatario son iguales. La relación laboral, chiquillas, nunca va a ser igual, porque hay un empleador y hay un trabajador y una trabajadora, ¿ya?
nunca va a ser igual, aunque uno trate de colaborador, de colaboradora, no. La relación, el derecho al trabajo, la legislación del derecho al trabajo siempre parte de esta relación desigual. El empleador es quien da trabajo, paga una remuneración, y es quien ofrece un contrato que el trabajador no lo puede modificar, uno lo firma o no lo firma. Son contratos de adhesión que se llaman. Yo acepto el todo o no acepto nada. Entonces eso ya no es igualitario. Uno ya no discute las cláusulas, no discute nada. Y el trabajador es la persona que con su cuerpo, con sus habilidades también obviamente académicas, mentales, y con su cuerpo desempeña una labor para el empleador. Entonces el derecho laboral no es igualitario, el legislador lo entiende así. Esto no es igual, por tanto yo tengo que proteger más al trabajador que al empleador, porque el empleador ya está miles de peldaños más arriba que el trabajador. Por eso se dice que el derecho laboral es pro trabajador, que se creó para proteger obviamente al trabajador, y esto se debe a las miles de manifestaciones que hubo en el norte de nuestro país, los sindicatos, etcétera, para un poco de acortar esta brecha que nunca va a poder ser igualitaria, porque el empleador y el trabajador nunca van a ser iguales, ya no hay igualdad de condiciones. Entonces se crea este Código del Trabajo que viene a proteger a la clase trabajadora y que dice, la discriminación tenemos que regularla y no la podemos aprobar a través de los principios del Código del Trabajo, que el principio pro operario, uno de los grandes principios, que es pro trabajador, ¿ya? En una situación, por así decirlo, de incertidumbre, cómo tengo que interpretar la norma a favor un poco del trabajador, entendiendo que el empleador es quien tiene toda la herramienta, en este caso, en esta relación laboral, ¿ya? Y dentro de este contexto, chiquilla, el Código del Trabajo señala que los actos de discriminación son contrarios a los principios del mismo código, ¿ya? Y que los actos de discriminación son distintos. ¿Cuáles pueden ser los actos de discriminación? Las distinciones, exclusiones, preferencia avanzada en sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación a apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origen social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo o la ocupación. Entonces, eso dice el legislador, en este caso, el Código del Trabajo. Estos son los actos constitutivos de discriminación que son basados en tal cosa y que tiene por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades en el empleo y en la ocupación del trabajador. Y más adelante el mismo código señala, pero ojo, las exclusiones o las preferencias que digan en relación con la misma calificación del profesional no va a ser considerado como discriminación, en el sentido que si yo prefiero a un profesional a otro porque está más capacitado, es la típica selección de currículum, o a quién en este caso debo ascender o qué sé yo, y ahí obviamente hay un argumento de capacidad o de calificación, en este caso laboral. El legislador dice, ya, acá no, obviamente no hay discriminación, pues si se entiende que es parte también del trabajo, ¿ya? También encontramos las discriminaciones en las remuneraciones, y esta es la típica donde dice, o donde uno habla sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, ¿ya? La brecha salarial, es decir, hombre y mujer, y esto lo hemos escuchado mucho, o sea, yo lo he escuchado desde que soy chica, hombre y mujer hacen el mismo trabajo, pero la mujer gana menos. Eso, chiquilla, pasa, eso ocurre. Ahora quizás está un poco más regulado, hay más fiscalización, en este caso los empleadores a veces están más apretados también porque tienen un recurso humano que es mucho más fuerte, hay sindicatos también que son más fuertes en ese sentido, pero esto ha pasado durante varios años, desde el inicio, por así decirlo, de las mujeres en el trabajo en nuestro país, y lo más probable es que también seguirá pasando. O sea, yo también investigué para esta charla y todavía continúan las brechas salariales, o sea, hay diferencias importantes. Hay una estadística que decía que hasta el año 2001, por ejemplo, si el hombre ganaba 100, la mujer por el mismo trabajo ganaba 77 pesos, .1, por el mismo trabajo, las mismas condiciones, la misma hora, la misma cantidad de horas, etcétera, ¿ya? Entonces el legislador dijo, ya, ante esta brecha salarial,
tengo que regular esto. Entonces el empleador dice deberá dar el cumplimiento del principio de la igualdad de las remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las diferencias objetivas de las remuneraciones que se funden, entre otras, volvemos a insistir en lo mismo, por las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad, ¿ya? En el año 2009 se promulgó la ley 20.348, que resguarda justamente este principio de igualdad en remuneración entre hombres y mujeres. Y en el año 2015, la Comisión del Mercado Financiero le señala a los empresarios, por así decirlo, o a la empresa, al sector privado, que transparenten las brechas salariales que hay en sus mismas organizaciones, ¿ya? Ya. Eso es importante que lo tengan en cuenta, chiquillas. Ya. También está esta corporación que es americana, que señala cómo enfrentar esta problemática, la brecha salarial, ya, porque es súper importante y porque todavía hay estudios que señalan, y como vuelvo a insistir anteriormente, de que existe brecha salarial entre hombres y mujeres en razón del género, ¿ya? ¿Y por qué se produce esta brecha? Decía que era porque las mujeres muchas veces, como tienen menos capacidad, no tienen menos capacidad, pero como tienen menos oportunidades de poder optar un trabajo que un hombre, porque muchas veces se dedican a labores de cuidado y de crianza de la familia, aceptan los primeros trabajos que le ofrecen y generalmente no discuten mucho sus condiciones contractuales, por así decirlo, de trabajo, ¿ya? Entonces, ante la primera oferta, lo aceptan. Entonces no cotizan, por así decirlo, o no buscan otros trabajos similares, ¿ya? Entonces ahí se produce un poquito la brecha salarial. Y era justamente por eso, porque las mujeres buscan menos trabajos que los hombres por las labores de cuidados que generalmente ellas hacen y que se dedican. ¿Cómo enfrentamos nosotros esta problemática? Bueno, acá hay una serie también de consejos. Primero, que las organizaciones se pongan como metas reducir la brecha salarial. Y decía que, por ejemplo, pueden aceptar hasta el 30% quizás. Ya si aceptan más es como un número rojo y que tienen que ponerse alerta. Entonces, tener como metas claras de reducir este tipo de brechas en cuanto a las remuneraciones y también aumentar la posibilidad de poder optar cargos a las mujeres en determinados trabajos, ¿ya? Observación a otros indicadores de género de la empresa, como por ejemplo los cargos en que se ocupan. Tratar de darle, obviamente, posibilidad a que mujeres puedan ocupar determinados cargos que antes eran más o menos imposibles, ¿ya? Me quedé pegada ahí, pero no importa. Eso es importante, ¿ya? Obviamente, chiquillas, no solamente, ya que hablamos muchas veces de la cuota, pero la cuota obviamente tiene que ir acompañada de una calificación de la profesional, que la profesional sea competente al cargo, no es solamente por el hecho de ser mujer, tienen que ponerla en determinado cargo o puesto de trabajo, ¿ya? Sino que también obviamente tiene que cumplir con los requisitos y con los estándares que le exige el empleador. Eso para que también lo tengan en cuenta, que es súper importante. Promover el liderazgo femenino, y eso significa trabajar directamente con los sesgos, erradicar también todo tipo de conducta tendiente a sacar a la mujer de los trabajos, que son estos tipos de conductas como de abuso laboral, de acoso sexual, donde muchas veces la víctima quien renuncia y decide dejar el trabajo, ¿ya? Eso también es súper importante, y eso obviamente va en desmedro del desarrollo profesional de la mujer, porque en definitiva es ella la que se tiene que ir y tiene que volver a comenzar en otro lugar, ¿ya? Y estructurarse, o sea, hasta tener una metodología de trabajo súper clara, tener en este caso los sueldos que sean también claros, que no sean tan variados, que un mes sí, otro mes no, un mes aumenta el sueldo, otro mes se disminuye, etc. Que sea todo limpio y transparente. Ya, hablamos de la discriminación en pruebas de material genético. Esto también es súper importante y es un boom, ¿ya? Cuando hablamos de la discriminación en pruebas de material genético, el legislador lo tuvo que regular porque hace años atrás había discriminación en pruebas de material genético,
Y más adelante voy a hablar sobre los test de embarazo o pruebas de embarazo para optar a determinados cargos. Discúlpeme, que me dio tos. El legislador señala lo siguiente, dice: ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadores, su permanencia o la renovación de su contrato, o la promoción o movilidad en su empleo, a la ausencia de mutaciones o alteraciones en su genoma que causen una predisposición o un alto riesgo o una patología que pueda llegar a manifestarse durante el transcurso de la relación laboral, ni exigir para dichos fines certificado o examen alguno que permita verificar que el trabajador no posee su genoma humano mutaciones o alteraciones de material genético que puedan derivar en el desarrollo o manifestarse en una enfermedad o anomalía física o psíquica en el futuro. Disculpen. Ahora sí. Ya. ¿Por qué el legislador lo tuvo que regular? Porque muchas veces y anteriormente se solicitaban este tipo de pruebas, ¿ya? Para determinadas funciones o para determinados, ahora sí, para determinadas funciones o para determinados empleos, se le pedía o se le exigía al trabajador que se fuera haciendo determinados exámenes para ver si él era competente para realizar dicho cargo o no, ¿ya? Y de hecho dice, con la predisposición o un alto riesgo a una patología que pueda llegar a manifestarse durante el transcurso de la relación laboral. Hoy en día eso no se puede hacer, ¿ya? El empleador no puede exigirle este tipo de exámenes médicos al trabajador para ver si el trabajador va a desarrollar o no a futuro algún tipo de anomalía que lo haga incompatible con el cargo. Eso no puede ser, porque eso en este caso es como una especie de violencia directamente contra del trabajador propiamente tal o la trabajadora. Y voy a hablar del tema de si el empleador puede condicionar la contratación de una trabajadora por ausencia o existencia de embarazo, ¿ya? Y esto es un temazo, porque hoy en día el legislador, bueno, dice que no, que el empleador no puede pedir exámenes de embarazo para promover un empleo o para despido, para renovación, para permanencia o movilidad del empleo, ausencia o existencia del embarazo. Ni tampoco puede exigir dichos certificados para ver si su trabajadora se encuentra o no se encuentra embarazada, ¿ya? Esto también se hacía mucho en la empresa cuando había movimiento en los cargos, ¿ya? Generalmente cuando habían ascenso, los empleadores siempre han sido bien meticulosos respecto a las mujeres en el periodo fértil, ¿ya? Y no es ajeno para ninguna la contratación de mujeres en el periodo fértil, donde muchas veces en la entrevista de trabajo se hacen preguntas que no debieran realizarse. Discúlpenme, chiquillas, que estoy con ataque de tos. Voy a tomar agua. Ya, ahora sí, discúlpenme que no estoy ni resfriada ni nada, pero me dio la tos del verano. Ya, vamos. Esto se da mucho, chiquilla, también en la etapa precontractual, cuando uno va a solicitar o cuando uno se va a presentar a una entrevista de trabajo. Las típicas preguntas que no debieran hacerse. ¿Con quién vives? ¿Tienes pareja? ¿Tienes proyecciones de familia? ¿Tienes interés de tener una familia, de tener hijos? Ese tipo de preguntas, chiquillas, no pueden hacerse. Pero como es etapa precontractual, o sea, uno ni siquiera es trabajadora porque uno está solicitando el puesto, en realidad es como terreno de nadie, ¿ya? Pero obviamente es un tipo de psicólogo laboral súper funado, por así decirlo, porque son preguntas que todo el mundo sabe que ya no se pueden hacer, ¿ya? Pero en la etapa contractual, es decir, yo ya trabajadora, es imposible y hoy en día no puede el empleador pedirles este tipo de exámenes para ver si ustedes están o no están embarazados,
¿ya? Y de hecho así lo señala el artículo 208 del Código del Trabajo. La infracción a esta norma es sancionada con multa de 14 a 70 unidades tributarias mensuales, vigente a la fecha en que se comete la infracción, multa que se duplica en caso de que reincidencia, o sea, en caso de que el empleador lo haya hecho una o más veces. Ya, así que ojo, chiquillas, con esto, una vez se lo encuentra como súper ajeno, pero pasa, y pasa mucho, sobre todo en empresas que son más chicas, que en realidad no tienen tanto personal, no tienen como un buen tipo, no tienen como un buen área de recursos humanos, no se actualizan en estas materias. Pasa mucho que las preguntas en la entrevista sean de este tipo. A mí me ha pasado en estudios jurídicos, se supone que son abogados que tienen un poquito de conocimiento en esta área, donde me preguntan con quién vivo, si vivo con una pareja, hace cuánto que estoy con esa pareja, cuando en realidad las preguntas solamente en entrevistas tienen que ser enfocadas a el cargo, y nada más. Ya en este caso el desarrollo profesional de una, y el cargo que se está ofreciendo, y cómo uno puede aportar al mismo, etcétera. Pero nada de preguntas personales, y esto pasa mucho. También pasa respecto a preguntan, sobre todo a las mujeres que tienen hijos, cuántos hijos tienen, en caso en que ella tenga que trabajar, no sé, un día sábado, dónde van a dejar los hijos, si tiene una red de apoyo para el cuidado, etcétera. Basta con que la persona diga que no, y es causal para no clasificarla a la siguiente etapa, ¿ya? Eso pasa mucho. Entonces hay que tener ojo con eso, de advertir también de que si estamos en este tipo de presencia, bueno, en este caso encuadrar a quien entrevista y decir que no son preguntas para el cargo, de que no se puede aceptar. Lamentablemente no hay una forma legal de poder atrapar este tipo de situación, pero sensibilizarla al respecto, o sea, entender de que esto no debe ser, ¿ya? Muchas veces la entrevista lo hace el mismo empleador, o a veces los psicólogos dedicados al área de selección de personas, ¿ya? Pero es en la etapa de la entrevista. Y en la etapa del trabajo en sí, cuando una ya es trabajadora, las pruebas de embarazo, no. Ya saben que se puede denunciar. Todo esto, chiquillas, se denuncia a la inspección del trabajo. O sea, hay protocolos, uno se lo tiene que hacer saber al jefe, etcétera, pero ustedes pueden ir directamente a la inspección a denunciar, ¿ya? Sí, ahora sí. También, la gran discriminación al uso de los derechos maternales, ya que esto fue un temazo también, que ha sido siempre un temazo, la maternidad y el trabajo, ya. Desde la etapa de selección de personal, al considerar una mujer que está en edad fértil, por así decirlo, para el empleador hoy en día siempre ha sido un tema, porque durante el último año han habido hartas reformas en estas materias, ya ahora con el tema de la pandemia también, el postnatal de emergencia, etcétera. Entonces ahí un poquito se contraponen estos intereses del empleador con estos también derechos, que son derechos humanos, por así decirlo, de las mujeres, ya, o de las madres y padres, cuidadores. En Chile tenemos una protección a la maternidad en materia laboral que se encuentra definida y regularizada en el Código del Trabajo. Ya, de hecho, el título es súper clarito. Habla de la maternidad, la paternidad y de la vida familiar. Ya se incluyó lo que es la vida familiar. Esto, chiquilla, hasta hace unos 30 años atrás era imposible. Solamente se hablaba de la madre. Ahora se incluye al padre en determinadas materias, y también el derecho a tener una vida familiar. ¿Ya? Hoy en día, por ejemplo, uno de los grandes avances en la empresa donde se trabaja de manera telemática, el derecho a la desconexión. Ya, o sea, yo trabajo mi cantidad de horas y después yo no tengo por qué recibir mensajes de mi empleador a las 9 de la noche pidiéndome o mandándome correo. Eso no debiera ser, ¿ya? Porque se entiende que también el trabajador tiene una vida familiar. Que el trabajo es trabajo y también hay que separar un poco las aguas, ¿ya? Entonces uno ahí obviamente tiende a regular esto. Y esto está comprendido en los artículos 194 al 208 del Código del Trabajo. Derechos y protecciones que hoy en día tiene la mujer a grandes rasgos, estos descansos, subsidios en determinadas materias, subsidios económicos también. Voy a hablar especialmente de dos más adelante.
Los fueros maternales, también existen los subsidios, los fueros para trabajadora o trabajador que tenga el cuidado de un menor. El derecho también al prenatal, que son estos 6 meses antes de la fecha estimativa del parto, donde la mujer en este caso deja de prestar las funciones, teniendo derecho obviamente a su remuneración. Está también el postnatal, que es el descanso de 12 semanas después del parto. Lo mismo, teniendo obviamente, está recibiendo, cesando sus funciones y recibiendo igualmente este tipo de remuneración. Está el postnatal parental, que son de 2 a 18 semanas luego del postnatal antes referido. Ya sabemos que el prenatal y el postnatal es sujeto a poder ampliarse. Ya si así el médico de cabecera lo señala. ¿Ya? Importante hoy en día en la maternidad, que si bien a pesar de que es muy discriminada, hoy en día las madres en este caso tienen derecho al fuero maternal, que consiste en que ellas no pueden ser despedidas por el empleador, sino con una autorización del juez, ¿ya? Quien solo podrá conceder el despido en casos muy puntuales que tiene que ser probado ante un tribunal. El vencimiento del plazo convenido, la conclusión del trabajo o servicio que dé origen al contrato, o hechos imputables a la conducta de la trabajadora. La duración del fuero es todo el embarazo y hasta un año después de terminado el postnatal. Y también lo importante, chiquilla, y lo que fue peleadísimo en pandemia, el derecho a la sala cuna. Hoy en día, una empresa que tenga más de 20 personas, más de 20 trabajadores, tiene que tener una sala cuna, ¿ya? Y eso fue lo que el empleador, al momento de cerrar las fábricas, por así decirlo, en pandemia, cortó. Y no se lo brindó a sus trabajadoras, cuando esto en realidad es un derecho, independientemente si el trabajo es en el lugar de trabajo físico o el trabajo se trasladó a la casa. Ya se los digo porque yo tuve mucha asesoría al respecto, donde de partida hay muchos empleadores que no tienen sala cuna y teniendo, no sé, 70 trabajadores, o donde muchas veces tenían sala cunas en sus lugares de trabajo, que es una forma de tener una sala cuna, pero que al momento de llegar la pandemia y prescindir, por así decirlo, del trabajo físico, cortaron todos estos derechos. Y ese fue un problema, pues fue un problema porque había muchas mamás que no tenían o que estaban trabajando y no tenían la sala cuna para sus hijos, para su hija, ¿ya? En ese caso, ¿cómo se resolvió? Se resolvió de que los empleadores le tenían que pagar a la madre el monto de lo que costaba una sala cuna para que ella buscara en su lugar más cercano una sala cuna donde dejar a su hijo o a su hija, ¿ya? Eso pasaba con las madres que trabajaban por teletrabajo o que algunas de ellas tenían que ir nuevamente a trabajar al lugar de su trabajo de manera física por ser un trabajo esencial, ¿ya? Pero que por razones lógicas no podían llevar a su hijo. Y ahí también hubo noticias donde habían sala cuna abiertas cuando estábamos en estado de excepción, ya habían miles de niños ahí, salacunas, como por así decirlo, funcionando de manera ilegal, porque eso no podía haber sido, ¿ya? Y este fue un temazo, el derecho a la sala cuna, que no se vio garantizado durante este periodo. Un periodo que, si bien puso en duda todo lo que, cómo nosotros como sociedad, como institución, estamos funcionando. Ya en materias de familia, los 10%, eso fue un caos. O sea, ahí como que en realidad el Estado dijo, chuta, hay hartas pensiones de alimentos que no se están pagando, porque la AFP reventaron, los tribunales reventaron con las solicitudes. En materia laboral también, el trato al trabajador, los despidos masivos, etcétera, también fue un tema. El tema también de yo, madre, ¿cómo puedo hacer valer mis derechos si no estoy 24/7 o no estoy las 44 horas, 45 horas trabajando en mi lugar físico? Entonces ahí, en realidad, la pandemia vino a poner en duda todo cómo nosotros veníamos trabajando, y por eso el periodo pasado, el periodo de pandemia, fue el periodo de harto impulso para hacer las reformas que hoy en día conocemos, que ya sabemos también.
Violencia en el ámbito laboral. Cuando nosotros hablamos de espacio de trabajo, el lugar de trabajo, ¿qué incluye? Importante, chiquillas, saber que quienes trabajan en la casa incluye la casa, por así decirlo, aquellas que están trabajando telemáticamente. Por eso también se le dio mucho énfasis al trabajo y lo que es la violencia intrafamiliar, como en el sentido de que yo como compañero o compañera tuya, me importa cómo tú estás trabajando en tu casa y cómo te estás relacionando con tu familia, ¿ya? Hubo mucha publicidad y mucha propaganda respecto a eso, chiquillas, perdón, propaganda, no publicidad. El desplazamiento entre la casa y lugar de trabajo, importante. Espacio de trabajo también se consideran las actividades en el contexto laboral, alguna fiesta, celebración, etc. Y a través de la tecnología, los WhatsApp, las prácticas como el ciberbullying y otros. La violencia en el ámbito laboral, la violencia o las relaciones laborales, chiquilla, al principio es que siempre sea compatible con la dignidad de la persona. Toda persona es digna por el hecho de ser persona, son derechos fundamentales, derechos humanos, inherentes a la persona humana. Y la violencia en contextos laborales, como señalé, los tipos pueden ser el acoso sexual y el acoso laboral. Características generales de la violencia en el ámbito laboral. Primero, que la violencia es incompatible con el concepto de trabajo digno. ¿Ya? Eso es súper importante. De que la violencia en los trabajos generan sí pérdidas a las empresas porque no hay productividad, no hay ganancias, hay un daño reputacional en el mismo empleador y en la empresa, ¿ya? Económicamente hablando, es en perjuicio, por así decirlo. Y obstaculiza el funcionamiento eficiente de los mercados de trabajo y desalienta a ciertos grupos, como las mujeres, de buscar empleos, por así decirlo, o buscar empleo en ocupaciones que no sean tradicionales, es decir, como también un poquito de salir de la zona de confort. Y por último, la violencia en el trabajo se puede dar en relaciones asimétricas, es decir, entre jefatura y empleados, por así decirlo, también puede ser entre pares, y el entorno tiende generalmente a minimizarlo. Por ejemplo, ya no le pongas color, en realidad no fue para tanto, el jefe, él es así con todas, o ella es así con todos, es que ella tiene problemas personales, qué sé yo, eso suele pasar mucho, donde uno en realidad le comenta al compañero, a la compañera, qué sé yo, que está mal, que está afectada por una situación, y uno tiende a minimizarlo. Ya eso no está bien, eso obviamente es no visibilizar lo que es la violencia. Eso, chiquillas, por mi parte. Les dejo con Olguita para que continúe con el acoso sexual. Voy a dejar de compartir. ¿Cómo van hasta aquí? No sé si quizás Maca hacer una pregunta, si hay alguna pregunta, si alguien quiere compartir alguna impresión. A mí me gustaría un par de alcances de cosas que han ido pasando a propósito de los temas que hablaba la Maca. Bueno, el primero es que el prenatal ojalá fueran 6 meses, son 6 semanas nomás. Discúlpame, sí, ahí me equivoqué en la... Me hubiera gustado a mí eso. Sí, no, son 6 semanas, sí. Y en el ámbito, fíjate, de la discriminación, una cosa que es muy reciente que ha empezado a pasar ha sido un tema al revés. Probablemente ustedes, por el tamaño de las viñas, están trabajando y están incorporando la ley de inclusión laboral, donde están, en el fondo, teniendo que cumplir con cuotas con personas que tienen cierto grado de discapacidad. Y están apareciendo avisos, muchos avisos, donde están pidiendo abiertamente contratar personas con discapacidad. Y ojo que eso también es contrario a la no discriminación. Lo que tú tienes que hacer es abrir las contrataciones a que todo tipo de personas puedan postular. Esa es la ausencia de discriminación. O sea, esa discriminación positiva, tú tampoco, por ejemplo, puedes pedir hoy día que quieres una mujer. También es discriminatorio, ¿eh? Entonces, entender que lo que tenemos que hacer es comenzar a entender y hablar en un lenguaje que es distinto y inclusivo, porque solamente así vamos a avanzar. Ya y lo mismo que la igualdad, nosotros en las empresas las miramos de la siguiente manera. Hay una equidad, cuando tú miras una planta, ¿no es cierto?, que te dice si somos equitativos. Hay una equidad que es completa, o sea, que tú tomas toda la planta de la compañía y ves cuántos hombres y cuántas mujeres. Eso ya te da una luz. La segunda luz es la equidad por bloque, o sea,
cuando empiezas a mirar si realmente verticalmente se mantiene esa equidad, o realmente, o esa paridad, o si realmente lo que pasa es que a veces en una parte de la compañía concentras la mayor cantidad de mujeres contratadas, que generalmente nunca es la parte más alta, y en realidad en la medida que va subiendo la escalera corporativa, eso va bajando. Entonces eso también es una forma de mirarlo y de hablar de la paridad. Cuando nosotros buscamos la paridad, cuando lo que vamos mirando, ¿no es cierto?, es todo. Y la tercera forma es mirar, bueno, entonces, dentro de cada uno de esos peldaños corporativos o franjas de ocupación, ¿no es cierto?, ¿cuánto ganan los hombres y cuánto ganan las mujeres por hacer el mismo trabajo? Esa también es otra forma de mirar la brecha laboral, que son cosas como cositas importantes que quizás sería bueno sumar. También decir que un elemento súper importante también, que es súper importante de conocer y la gente no lo sabe, es que la primera aliado que tienen que tener todas las personas dentro del trabajo es conocer el reglamento de orden, higiene y seguridad de sus empresas. Porque en el reglamento de orden, higiene y seguridad hoy día tendría que estar regulado el procedimiento para reclamar por la discriminación laboral. La ley manda que esté regulado en el reglamento de orden, higiene y seguridad. Como así también vamos a ver que los procesos de acoso laboral y sexual también tienen que estar regulados en el reglamento de orden, higiene y seguridad. Entonces, lo primero que yo recomiendo a las personas cuando estamos tratando temas de discriminación, ¿no es cierto?, es ir a los documentos que tiene la empresa, porque aquí vamos a tener como tres grandes fuentes, ¿ya? Vamos a ver que las discriminaciones de que estamos hablando y la violencia de que vamos a hablar ahora tiene un tratamiento legal, ¿no es cierto?, y aparecen los actores. El interno, que es la empresa, ¿no es cierto?, y la empresa tiene como documento el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Para aquellas compañías, y algunas de ustedes yo sé que trabajan en compañías que cotizan en bolsa. Quienes cotizan en bolsa además tienen que tener códigos de ética y integridad corporativa. Y muchos de las denuncias por discriminaciones se dan en las plataformas de integridad corporativa. Otro elemento que tienen que manejar, súper importante, son los elementos internos donde hay temas de esto que estamos viendo. Después vienen los procedimientos que están ante la inspección del trabajo, dirección del trabajo, y aquí yo les voy a poner, voy a salir un poquito de pantalla, voy a tener que dejar de compartir, voy a dejar de compartir un minutito para poder, no tengo que dejar de compartir. Les voy a poner ahí un link que debe haber salido, que es el link de la dirección del trabajo. Algo muy bueno durante la pandemia fue que la inspección de la dirección del trabajo puso casi todos sus reglamentos, o sea, sus procedimientos hoy día están en línea, desde las denuncias de ustedes como trabajadora, los contratos de casa particular, las renuncias, hay un montón de cosas que hoy día con su clave única se pueden hacer ahí. Así que nuestro segundo actor importante es la dirección del trabajo y el rol que éste juega en la custodia de los reglamentos. Y lo tercero, ¿no es cierto?, son los tribunales de justicia y los procesos laborales. La tutela laboral, que es la que resguarda todos los derechos que tienen que ver fundamentalmente con estas cosas, y ya el procedimiento laboral ordinario que tiene que ver con otros reclamos, ¿ya? Entonces, cuando miramos, ¿no es cierto?, cuando queremos mirar cómo nos paramos frente a este tema, el primer consejo: conozca su reglamento de orden, higiene y seguridad, conozca su plataforma de integridad corporativa si es que la tienen, y miren qué dice ahí de las denuncias. La discriminación por remuneración tiene que estar regulada, acoso sexual y laboral también tiene que estar regulado en el reglamento de orden, higiene y seguridad. Eso es lo primero. Lo segundo es preguntarse siempre si existe un comité de género. Si en general me parece que en Chile no hay ninguna, existe una norma de igualdad de género y conciliación de la vida familiar, personal y laboral, que es una norma de la familia, las normas ISO, ¿ya? Me parece que ninguna viña la tiene, por lo tanto no lo van a tener, pero sí hay muchas iniciativas de género, y lo que hacen es que perdón, pero justo el sol en este momento, ahí sí. No sé si me ven o no. Ahí. Está bien, bonita. Ahí sí, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienen, ¿cómo se llama?
tienen comités de género. Entonces, lo segundo es saber si en su empresa tienen encargada de género o comité de género. Otra cosa que es muy importante, ¿no es cierto?, saber, porque esas son, frente a situaciones de discriminación y a todo este tema legal, son aliadas que van a tener, aliados y aliadas que van a tener ustedes para, frente a una situación de discriminación, frente a una situación de acoso laboral y sexual, ¿ya? Dicho esto, entonces vamos a definir un poco qué es lo que es el acoso sexual. Entender que hoy día el acoso sexual está regulado en sí mismo, o sea, existe una ley que es general, que tiene que ver con el acoso en todas, que puede sufrir cualquier mujer, que puede ser incluso constitutivo de delito. Hoy día el acoso callejero está regulado como un delito, pero cabe señalar que la primera regulación de acoso sexual en Chile se dio en materia de trabajo, que es la que vamos a ver ahora, ¿ya? Pero que también el acoso sexual hoy día puro está regulado ¿cómo se llama? Como norma general. Y esto es importante porque una de las orillas del acoso laboral, del acoso sexual, es que las personas que tratan con clientes, y me imagino que las industrias, particularmente en esta industria, donde hay mucho, o sea, las industrias que se tratan mucho con clientes y que son muy masculinizadas, y ya conversamos la otra vez que la industria del vino es una industria masculinizada, pueden haber acosos que no sean necesariamente del empleador, sino que sean episodios que ustedes se encuentren en un trato con un cliente, ¿ya? Y eso tiene otra norma porque ahí ya salimos un poco del acoso laboral, ¿ya? Porque no existe la relación de dependencia entre el acosador y la acosada o entre compañeros de trabajo. Entonces ahí ya nos vamos a otras normas. Esa otra cosa, pregunta bastante como que se hace bastante, ¿ya? Y ahora yo voy a presentar. Ya, entonces, ¿qué es? Les voy a pedir por mientras que la Maca lo lea, mientras yo voy a cerrar atrás para que no me dé el sol, ¿ya? Maca, si podéis leer el artículo 2 del código. Ya, lo voy a leer, que estaba pegada de nuevo. Acoso sexual, artículo 2 del Código del Trabajo. El que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. ¿Ya? Entonces, obviamente estamos frente a una forma de acoso, ¿ya? En el cual una persona recibe requerimientos, tocaciones, y aquí, muy importante también, entender que puede ser verbal, ¿no es cierto? Que puede ser verbal, o sea, que pueden ser palabras, que puede ser no verbal, y el no verbal admite o los gestos lascivos, o también, como hablábamos de cómo el espacio de trabajo se había expandido, el ciberespacio que se comparte con compañeros y compañeras de trabajo también es un espacio tremendo de acoso, de acoso sexual, porque las imágenes no solicitadas, los requerimientos de carácter lesivo a través del WhatsApp, las llamadas, todo eso entran en este espacio. Y por último, el físico, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las tocaciones, manoseo, que va desde el manoseo hasta la intimidación, ¿no es cierto?, cuando una persona como que se te cruza o se te acerca, las que pudimos trabajar la otra vez, estuvimos viendo los límites, ¿no es cierto?, cuál es ese límite sobre el cual está fuera de ya pasa mi espacio, ¿ya? Entonces, estas son las formas que puede tomar el acoso sexual. El acoso sexual también hay que entender que a veces se usa o sucede, tiene como consecuencia, ¿no es cierto? A veces es chantaje y a veces genera condiciones laborales hostiles. ¿Cuándo es chantaje? Por ejemplo, cuando el acosador, ¿no es cierto?, condiciona un acercamiento sexual a la mejora de condiciones laborales, ya sea porque sea un ascenso, un aumento de beneficio o remuneración, ¿ya? Eso es chantaje. A veces se hace, o el acosador, su amenaza es que para mantener el trabajo, ya sea o en esa sección o en una parte, ¿no es cierto?, pone a la persona en situación de acceder a una conducta sexual que de otra forma no hubiera aceptado.
Y el otro es, ¿no es cierto?, en los marcos de evaluaciones de desempeño. ¿Ah? Cuando la persona dice, mire, que viene la evaluación, así que usted sabe. Ahí, ¿no es cierto?, estamos viendo el acoso que aparece en la órbita de chantaje. Y después lo que puede hacer simplemente es generar una condición laboral hostil. Esto es cuando es intimidante, pero simplemente intimidante, sino que no está condicionando el acoso a ninguna cosa, simplemente es una situación que se produce. ¿Ya? Aquí tenemos ejemplos desde un reglamento de orden, higiene y seguridad de qué es lo que se ha definido como acoso. ¿Ya? Aquí recordemos que el acoso no necesariamente es vertical, también puede ser entre pares. Los chistes, los piropos o las conversaciones con muy alto contenido sexual que no son consentidas, ¿ya? Y esto a veces se toma como acoso leve. El acoso moderado, no verbal y sin conflicto físico, y aquí es súper importante porque, y aquí las invito a hacer una reflexión de género. Esto está dado de un reglamento, no significa que estemos de acuerdo. Si ustedes se fijan, está como graduado, y sin embargo, cuando yo lo leo y lo miro, yo no estoy de acuerdo con esa graduación, porque a lo mejor para mí, para nosotras puede ser súper violento. Yo cuando lo leo, digo, esto lo redacta un hombre, naturalmente. El acoso moderado, no verbal y sin conflicto físico, ¿no es cierto? Son las miradas, los gestos lascivos o las muecas. Para mí son a mí son particularmente violentas estas formas de acoso. El acoso en medios fuertes, llamadas telefónicas, cartas, presiones para salir o invitaciones con intenciones sexuales. El acoso fuerte con contacto físico, el manoseo, sujetar o acorralar. Y el muy fuerte es ya la presión física o psíquica para tener contactos íntimos. Aquí ya pasamos, aquí probablemente además nos empecemos a meter con la figura delictiva de lo que es el acoso en materia penal, ¿ya? Pero es importante, ¿no es cierto? ¿Por qué es esto? Porque lo que dice la ley es que para el acosado, una cosa es la empresa, pero ustedes saben que las no acosan. Los que acosan, la diferencia entre la discriminación, y esto es súper importante, y la violencia, es que la discriminación puede ser sistémica, porque la empresa puede tener una política que sea discriminatoria, pero el acoso sexual no lo tiene una empresa, lo hace necesita necesariamente de la acción de un ser humano que lo ejerce sobre otro, ser humano que a veces tiene una condición de superior inferior y otras veces de par, ¿ya? Entonces, tenemos que pensar que una cosa es la empresa y la empresa que tiene la responsabilidad de un hacer y que si no hace se lleva una multa, y otra cosa es la sanción al acosador. Entonces, la ley no manda necesariamente que el acosador tenga que ser desvinculado, sino que da un rango que va entre multas y causal para poner término al contrato de trabajo, dependiendo del grado. Entonces, por eso usted va a encontrar que los reglamentos internos tienen como graduado el acoso, y que uno lo lee y uno no necesariamente encuentra que le encuentra como tanta razón, digamos, porque claramente alguien que redactó esto nunca tuvo que soportar a una persona haciéndole gestos lascivos de forma permanente. Pero bueno. Desde el punto de vista de aquellas barreras que una víctima enfrenta para la denuncia del acoso. Primero está el temor, hay como tres grandes familias: el temor, el cuestionamiento que se hace y el miedo a la pérdida. Desde el punto de vista del temor, tiene que ver con hablar de lo ocurrido, ¿ya? Es difícil en el acoso sexual, más que en el laboral, que vamos a ver después. Aquí hay un factor de sentirse profundamente violentada, ¿ya? La última cifra da que el acoso sexual es más o menos el 70% de las denuncias son de mujeres. No hay una cifra así clara, muy nueva, por el tema de la pandemia. Pero ¿por qué cuando hablamos? Porque normalmente cuando uno toca estos temas dice, oye, pero si las mujeres también pueden acosar. Sí, pero lo hacen como en una razón de 8-2. Entonces sí es violencia de género, ¿ya? Lo segundo es ser victimizada, y esto no es menor. Es muy difícil a veces para una persona reconocer que está siendo víctima de una situación de abuso, ¿ya? Tiene que ver con la vergüenza, con el ámbito de lo privado.
el ser criticada y presionada, y esto tiene mucho que ver a veces con la experiencia corporativa, esto es que uno sabe que esto ha pasado antes en la empresa y sabe lo que ha sucedido. Entonces empiezan las presiones. El otro problema es que efectivamente normalmente los acosos sexuales se dan, quizás ahora con los medios, un poco con los medios digitales menos, pero normalmente se dan en situaciones donde no hay mucha evidencia. Son situaciones que se producen, miradas, es bastante difícil y por lo tanto normalmente la víctima lo que más tiene es testigos, cuando tiene testigos. Y esos testigos también son trabajadores y trabajadoras que también temen perder su trabajo, por eso lo hace tan difícil. El sufrir represalia y el ser nuevamente víctima se queda en la indefensión. Esto ha pasado muchas veces, que se hace la denuncia y no pasa nada. Entonces el victimario, que sabe que fue denunciado, que sabe que es una investigación y no le pasó nada, sabe que haga lo que haga, no lo van a echar. Entonces ese es uno de los grandes temores que enfrentan las personas, ¿ya? Se cuestiona, uno de los cuestionamientos es que muy pocas veces la gente sabe o conoce el procedimiento que tiene que seguir. Por eso que lo vamos a ver un poquito más adelante. Otras veces dice desconfianza en los mecanismos. Eso es verdad. Vamos a ver que la Inspección del Trabajo interviene en una investigación y sin embargo a veces esto queda como en una nube, no se sabe qué pasó, pasa el tiempo. Otro cuestionamiento súper importante, y este me gustaría detenerme porque es el que más pasa, es que nosotros muchas veces dudamos si realmente fuimos víctimas de acoso. O sea, el acoso más brutal, probablemente no. Pero esa cosa media lasciva, eso que nos incomoda, eso que es soterrado, uno dice, ¿estaré mal yo? Y eso pasa muchísimo. Entonces, es uno de los grandes cuestionamientos de las conductas inapropiadas. La culpabilidad, y esto es por rol de género, es preguntarse a sí misma si no habré propiciado el acoso, porque detrás de esta de habrá sido o no, no a lo mejor, porque también generalmente los acosadores la primera respuesta que dan es, bueno, pero si ella me dijo que sí, y ella estaba interesada en mí, y ahora porque pasó no sé qué, se enojó, y entonces me está sacando esto. Entonces, también genera en la víctima, lamentablemente, el preguntarse si no propiciaron el acoso sexual. Y eso viene de que probablemente nosotras cuando chicas escuchamos que nos bajáramos la falda, que nos alargáramos la falda, que nos subiéramos el escote, porque por alguna razón, desde el modelo sexo-género, existe esta convicción de que las mujeres tenemos que, no podemos, nosotras provocamos a estos hombres que los pobres no se pueden controlar frente a una presencia. Entonces, eso que parece súper sutil se traduce después en que normalmente la víctima se pregunta, bueno, ¿no habré sido yo? ¿No le habré dado la pasada? También hay un tema importante ahí. Y, bueno, obviamente la relación con quien acosa, muchas veces es una persona que es muy cercana a nuestro trabajo. Las pérdidas que están acá, bueno, de condición laboral o de poder subir, el despido y la negación de derechos, ¿no es cierto? O sea, cuando yo tengo un problema con alguien y esa persona a lo mejor era súper, como decimos en Chile, paleteada con todo, pero yo puse un punto y entonces la persona dice, ah, no, pues entonces aquí duro con ella, ¿ya? Entonces, esto es lo que está detrás son las barreras que enfrentan las personas y desde ese punto de vista en lo corporativo es muy importante que nosotros generemos ambiente y generemos conversaciones para visibilizar que hay cosas que no son correctas. Y nosotras podemos ser grandes aliadas de nuestras compañeras en decir, hay conversaciones que no son para el trabajo, ¿ya? Esto no es un camarín, es un trabajo. Porque eso también da el tono para que haya ciertas conductas que se entienda que no son aceptables, ¿ya? Bueno,
muy cortito las consecuencias para tratar de avanzar un poquito. Para la víctima, obviamente, es el sufrimiento psicológico, es la humillación. El acoso sexual es humillante para la persona que lo sufre, porque es una forma de menoscabo de la dignidad de la persona. Los cambios de comportamiento, el aislamiento, el deterioro muchas veces de las relaciones sociales con el resto del grupo en la oficina. Se traduce también en enfermedades físicas y mentales y muchas veces en pérdida de trabajo, pero por renuncia también. La gente se va, donde no pasa nada, termina renunciando la víctima, ¿ya? Para la compañía en general, lo que le pasa a la víctima impacta al equipo. Entonces las personas se desmotivan. El equipo muchas veces sabe lo que está pasando y ve que la empresa no hace nada, pierde el compromiso con la empresa, deteriora las relaciones laborales y además, y aquí también una cosa, si una empresa es condenada finalmente al acoso laboral, puede terminar en que la empresa termine condenada por prácticas contrarias, por el recurso de, o sea, por el juicio en el fondo de vulneración de derechos constitucionales, y eso genera para la empresa la prohibición de contratar con el Estado, por lo menos por 2 años. Entonces ahí hay una cosa no menor. Y la sociedad, y bueno, y para la sociedad obviamente, esto es, como dijimos, el acoso sexual es violencia de género al final del día. Y entonces incrementa la violencia de género a la sociedad toda, produce segregación ocupacional. Y esto es súper importante. Y esto, por Dios, que tiene donde estamos hoy día. Estamos con Mujeres del Vino. Ustedes saben que ustedes mismas relatan que su gremio está altamente segregado. Bueno, cuando las conductas de acoso laboral, de acoso sexual, perdón, no son tratadas, se va generando más segregación todavía. Porque menos va a querer trabajar una mujer en un entorno que sabe que si es víctima de esto, no va a pasar nada. Entonces también está detrás de eso, que es como mirarlo desde otra forma, que es súper importante. Vamos a ver acoso laboral y sexual y después vamos a hablar de los aspectos más procedimentales, ¿ya? Entonces vamos a pasar al acoso laboral. El acoso laboral, el acoso sexual también se llama sexual laboral cuando se da en el ámbito del trabajo. Pero aquí vamos a pasar al acoso laboral, que tiene que ver con esas conductas que constituyen agresión y hostigamiento reiterados, ejercido por el empleador por uno más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato, humillación o bien que amenace o perjudique su situación laboral y sus oportunidades en el empleo. Entonces aquí lo que también son acciones, ¿ya?, que van a salir de la esfera del ámbito sexual, pero que también humillan, que también menoscaban, que también maltratan, ¿ya? Pero para que se constituya el acoso laboral es importante que se produzca un factor que es el factor de reiterado, porque se distingue en la legislación laboral entre el maltrato laboral, que es un episodio, y el acoso. El acoso tiene naturalmente esto de repetir. El maltrato laboral, por ejemplo, de repente es un episodio, también los que hayan estado es un episodio que es muy violento, o sea, que puede ser muy violento. Obviamente no vamos a pasar a las vías de hecho porque ahí estamos en otra hipótesis, pero una pelea muy fuerte, un reto que sea muy humillante, eso es una vez, pero el hostigamiento, pero lo que constituye el acoso laboral es lo reiterado del hostigamiento. O sea, esto se va repitiendo en el tiempo, ¿ya? Lamentablemente no encontré una tan buena de acoso sexual laboral, pero aquí hay una muy buena de estadísticas de acoso laboral, esto es DT, de la Dirección del Trabajo, ¿no es cierto? Y esto es fresquito, de entre enero ¿cómo se llama? Tienes enero, o sea, 2021, es todo 2021,
y 2022 es del 1 de enero hasta el 30 de septiembre, ¿ya? Estas son las cantidad de denuncias presuntivas interpuestas ante la Dirección del Trabajo de acoso laboral, ¿ya? Aquí después vamos a ver que no todas las denuncias de acoso laboral llegan a la Inspección del Trabajo, hay unas que no, a diferencia de las de acoso sexual, que también vamos a ver que esas todas llegan por ango por manga, ¿ya? Pero aquí vemos, fíjate que el 64% de los denunciantes son mujeres y solo el 36% de los denunciantes son hombres. ¿Se fijan? O sea, también las mujeres tenemos una razón mayor de reclamos sobre acoso laboral. Estos son 2 años y esto es nuevecito, ¿ya? Vemos que el 81% de las denuncias fueron interpuestas por los trabajadores y el 19% es por otras personas que pueden hacer la denuncia de prácticas de acoso, ¿ya? ¿Cómo es el acoso? El acoso puede ser vertical descendente, o sea, de un jefe a un subordinado, lo que conocemos. Vertical ascendente, que aunque ustedes no crean, sí existe, o sea, de repente un grupo de trabajadores que decide hacerle la vida de cuadritos a una jefatura. Y horizontal, entre compañeros de trabajo, que también se da bastante. Más de lo que yo pensaba. Yo me he encontrado con hartas causas que son horizontales, que todas han tenido como... Las que yo conocí en realidad han sido todas entre hombres y hombres, y ahora estamos como en la mujer, pero sí, cuando por ejemplo un grupo de compañeros se les empieza a pasar la mano con uno. Y yo he visto casos bien terribles de horizontales. Ya, ¿cuáles son ejemplos de acoso laboral? Bueno, la agresión física, obvio, el hostigamiento verbal, el no ser incluido en beneficios de una empresa de una forma completamente arbitraria, un cambio de funciones sin ninguna justificación, el no ser tomado en cuenta o ser aislado del grupo de trabajo. Esto, por ejemplo, también se da mucho sacando a la gente de los grupos de WhatsApp, por ejemplo. Hay que tener harto cuidado con los grupos laborales, mucho cuidado. Como la Maca ya nos dio como una primera, que ojo con la hora en que se mandan por el derecho a la conexión, y la segunda es que yo no puedo hacer un grupo de trabajo y resulta que dejar afuera a Juanito Pepita. Ser objeto de burla, ¿no es cierto? Y las amenazas de ser despedido o sancionado. Evidentemente estamos hablando aquí la amenaza de ser despedido o sancionado cuando es de forma acusativa. La exigencia del cumplimiento de las condiciones, ¿no es cierto? Y de los pedidos laborales es parte del tráfico normal de la relación laboral. Pero esto de que los vamos a echar a todos, ¿cómo se llama? Es una forma de acoso. Ya, entonces ahora nos vamos a ir, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si usted es... Vamos primero con el acoso sexual, ¿ya? Hay una diferencia grande entre el acoso sexual y el laboral. El acoso sexual, ¿no es cierto?, le da al trabajador que ha sido objeto del episodio, puede siempre ir directamente a la Inspección del Trabajo a hacer la denuncia o hacerlo ante el empleador, ¿ya? No, ese derecho no te lo pueden privar. ¿Por qué? Porque si yo hago la denuncia ante la Inspección del Trabajo, va a ser la Inspección del Trabajo la que va a llevar la investigación, ¿ya? El empleador, cuando recibe ¿quién tramita la investigación? ¿Qué pasa cuando llega una denuncia de acoso sexual? Se recibe, se da curso, y ahí la empresa puede decidir si tramita la denuncia internamente, pero eso es un derecho de la empresa, no del denunciante. El denunciante, él o la denunciante ejerce ese derecho cuando elige dónde ir, ¿ya? Pero tienen que saber que la empresa igualmente, el empleador tiene 5 días para decidir si hace la investigación internamente
o si remite los antecedentes a la inspección del trabajo, ¿ya? De ahí, la investigación, bueno, tiene que estar por escrito, llevada en estricta reserva, tiene que garantizar que ambas partes sean oídas y puedan fundamentar sus dichos y las conclusiones. Y, ¿no es cierto? Y aquí, porque les digo que siempre intervienen en una cosa de acoso sexual, la inspección del trabajo, porque la investigación hay 30 días para realizarla. Y una vez que pasan esos 30 días, si la investigación la hizo la empresa, tiene que mandar las conclusiones y la propuesta a la inspección del trabajo y esperar que le comente, ¿ya? Y la inspección del trabajo tiene los mismos 30 días, pero ahí, ¿no es cierto?, los manda directo a la empresa las conclusiones. Mientras tanto, se deben adoptar medidas de resguardo respecto a los involucrados, y esto es la separación de los estados físicos en la medida de lo posible, separar estados físicos, redistribuir el tiempo de jornada considerando la gravedad de los hechos imputados y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo. Bueno, ahí es súper complejo porque si es una empresa chiquitita, ¿no es cierto?, no es lo mismo que si es una empresa enorme que tiene varias dependencias. Entonces ahí hay que ver, ahí dependerá y evidentemente si ustedes hacen una denuncia también pueden, ¿cómo se llama? Pedir, en pedir no hay engaño, la ley no lo habla, pero puede pedir una medida de resguardo, ¿ya? El plazo de la investigación, como les decía, es de 30 días. La investigación debe constar por escrito, ser llevada en estricta reserva, garantizada que ambas partes sean oídas y puedan fundamentar sus dichos, y el empleador manda la investigación a la inspección del trabajo respectiva. Una vez que el empleador recepciona las observaciones de la inspección del trabajo o recibe la investigación que hizo la inspección del trabajo, dentro de los siguientes 15 días tiene que disponer y aplicar las medidas o las sanciones que correspondan, ¿ya? Y que puede ser desde multa hasta poner término al contrato de trabajo de la persona que realizó el acoso. Vámonos ahora al acoso laboral. En el acoso laboral, siempre la denuncia hay que hacerla ante el empleador, pero puede enviar copia a la inspección del trabajo, ¿ya? Y esto es importante, ¿por qué? Porque la investigación la hace la empresa, pero si la empresa no la realiza, yo denuncio esa circunstancia ante la inspección del trabajo. Entonces, por eso puede convenir mandar al tiro al principio, decir que notificar la situación, porque así ya la inspección está como sobre aviso, y si después la empresa no se mueve, se va a dejar caer la inspección, ¿ya? Igualmente, igual que el acoso sexual, también se pueden adoptar medidas de resguardo respecto de los involucrados, tales como la separación de los estados físicos, la redistribución del tiempo de jornada, considerando la gravedad, los hechos imputados y las posibilidades, digamos, ¿ya? Y aquí, antes de eso, yo les mandé por el chat les mandé por el chat un vínculo. Me gustaría que lo pincharan en sus computadores porque quiero que se metan a la dirección del trabajo porque quiero salir de aquí completamente segura de que si ustedes quieren poner una denuncia van a poder ponerla. Entonces yo las voy a acompañar. Yo voy a compartir pantalla. Espérense, déjenme. Ya. Voy a volver a compartir pantalla. Las que quieran ver. Entonces, uy, no me fui por pantalla. Entonces van a iniciar sesión. ¿Todas tienen clave única? Va. ¿Cómo que ahora me está desconociendo? Ahí sí, ya. ¿Están viendo mi pantalla? Háganme así porque no la... Sí, Ya, entonces, sí, si se yo ve, voy Olguita.
trabajador, Sí se ve. fíjense todas las cosas que yo puedo hacer. Entonces acá, ven, aquí van a ver un montón de denuncias y solicitudes. Y aquí ustedes pueden ingresar, vulneración de derechos fundamentales, y aquí ustedes ingresan. ¿Se fijan? Ahí les pido no compartan mis datos personales. Pero aquí ustedes van contestando y el sistema las va guiando, ¿ya? Entonces es súper importante entender, ¿no es cierto?, que en este link que yo les dejé pueden realizar las denuncias, todas las denuncias. Muy importante entender también que la discriminación también se puede denunciar acá. Y me gustaría abrir un espacio para la conversación y las preguntas que puedan tener y agradecerles obviamente el tiempo. La que quiera hacer alguna pregunta se desmutea y la hace directamente. Olga, o sea, una pregunta en verdad. ¿Qué pasa con todas estas denuncias? Si es tu jefe directo, si es el dueño de la viña, si es alguien como tan, entre comillas, poderoso, ¿en qué resultan estas denuncias finalmente? Es como complejo manejar algo así para una que es que la afectada en ese sentido. Estás muteada, Olguita. Sí, a ver, yo no puedo desafiar el principio de realidad, ¿ya? Porque nosotros les estamos mostrando lo que la ley dice, ¿ya? Efectivamente, y la ley lo dice justamente porque, como decía Macarena, es como se llama es una relación muy desigual, y en industrias muy tradicionales más desigual todavía. Entonces, yo creo que primero es la decisión de tratar de presentar las denuncias con toda la evidencia posible, reunir toda la evidencia posible. Eso es lo primero. Lo segundo es tratar de tener a ver, ¿cómo decirlo? Porque es terrible, porque me encantaría decir otra cosa. Es tener mucha claridad de lo que ustedes quieren lograr con una denuncia, ¿ya? Porque las denuncias efectivamente pueden ser, mira, en realidad tú quieres tener un tema de justicia y por lo tanto tu entendimiento de la justicia es que a lo mejor termines negociando una salida, ¿ya? Una salida que sea a lo mejor más ventajosa de la que tendría. Es importante, por ejemplo, quizás los canales, las viñas muy grandes que tienen canales de integridad corporativa, ya es más, ahí estás más protegido un poco, ¿no? Porque ahí se activan los canales de integridad corporativa, tienen que ver con normas de la superintendencia, son empresas que cotizan en bolsa, ¿ya? Entonces, efectivamente, la pyme más pequeña, evidentemente que son situaciones muy complejas, y quizás, como por ejemplo, sea una buena alternativa pedir las medidas de resguardo tú cuando haces la denuncia. Asesorarte por un abogado que tenga experiencia en estas materias y que sepa y que te explique en tu caso, con las evidencias que tú tienes, de acuerdo a lo que está planteando la historia, qué es lo más probable que pase. Y que sobre eso tomes una decisión, ¿ya? Porque a veces efectivamente me encantaría que fuera de otra forma, pero ponerte la capa y la espada en ciertas circunstancias va a ser difícil. Entonces, me fui de no ver nada de ver todo a no ver nada. Entonces, es muy importante saber, yo creo, y aquí le paso a la Maca también, cuánta evidencia tienes. ¿Quién está dispuesto a ir contigo? Porque normalmente, por la forma como suceden estas cosas, son testigos al final. O sea, en general los acosadores y las acosadoras no acosan en público,
¿no? Quizás en el maltrato laboral un poco más, porque a veces son peleas o la sensación de acoso nace justamente que la persona es maltratada en una reunión de forma continua. Pero hay que tener una enorme claridad respecto de cuáles son las pruebas con las que tú vas a poder contar. Entonces, y eventualmente, ¿no es cierto?, puedes llegar a que sea de tal magnitud que tú ejerzas el autodespido, que eso ya es como el irte a la acción, a la justicia misma, ya no te fuiste ya te fuiste a la justicia a una acción de vulneración de derechos constitucionales. Entonces, yo creo que es muy importante en estos casos, lo más importante es conversarlo con alguien que sepa del tema para ver las particularidades de ese caso y hacer un análisis más o menos realista de las condiciones en ese caso particular. Porque efectivamente, si no, puede terminar siendo súper frustrante. Sí, me sumo a Olguita. Los juicios laborales en sí son complicados, sobre todo en estas materias. Si bien en laboral uno llega a harta conciliación con el empleador, generalmente los juicios se terminan de esa forma. Pero porque estamos, en definitiva, lo que uno discute son indemnizaciones. Es dinero, un monto de dinero, quizá uno discute también la causal o la salida del trabajador. Pero generalmente, como decía Olguita, lo importante acá es la prueba. Si no, lamentablemente, y la prueba en todo juicio recae en quien dice, en quien alega lo hecho. Es la persona la que tiene que probar de que ocurrió esto. Entonces, y generalmente estos tipos de situaciones se dan cuando no hay nadie, cuando nadie está viendo, cuando nadie está en el lugar, en contextos post-oficina, bien tarde o bien temprano, en horarios súper fantasmas, por así decirlo. Pero eso, o sea, me sumo a las palabras de Olga, la prueba es fundamental, se puede accionar, se puede estar, hay dos figuras, la figura del autodespido, que es cuando el empleador incumple sus obligaciones. Entonces yo me autodespido, le notifico al empleador, le digo la situación que está pasando y generalmente uno pide una indemnización por daño moral, etc. Lo otro también es la figura de los juicios de tutelas laborales. Y acá entra lo que es el acoso laboral y el acoso sexual. Me despidieron porque generalmente muchas veces está la causal que yo le digo que es el bolsillo de payaso, las necesidades de la empresa. Hay empleadores, lamentablemente, que para deshacerse un poco de estas situaciones terminan por echar a la víctima y al victimario. Y me desligo, y esta situación ya no está en mi empresa y yo sigo trabajando. ¿Por qué causal? Necesidades de la empresa. Pago lo que tengo que pagar, pago los años de servicio, pago el mes de aviso, todo, pero me desligo esto. Y ahí uno en realidad puede demandar, o generalmente cuando el jefe o la jefatura que cometa acoso, despido a la víctima acoso por necesidad de la empresa y ahí es donde uno tiene que accionar tutela. Y los juicios de tutela son justamente eso, cuando se reclama de que hay una especie de acoso laboral y se están vulnerando mis derechos constitucionales, mis derechos fundamentales. Son juicios que son largos y que, por ejemplo, acá en Santiago, los tribunales de Santiago tienen que ser como hechos graves, por así decirlo, para que ellos puedan acoger una tutela laboral. ¿Ya? Porque la presentación de demanda a diario es mucha, entonces como que los tribunales cada vez están subiendo mucho más la vara del hecho propiamente tal. ¿Ya? Entonces, uno cómo se enfrenta a un juicio, o tanto en la inspección del trabajo, que son los comparendos, o ya en el área judicial, es con la prueba, con una buena prueba. Ojalá comentar esto, dónde está pasando, o sea, ojalá comentarle a alguien de la situación. Yo sé que es difícil, que muchas veces es la propia víctima quien asume esta especie de culpa o carga, y que es difícil también que comentarlo con los compañeros de trabajo,
por lo que decía Olguita, o sea, muchas veces está esta humillación, este sentimiento de vergüenza, de culpa, fui yo, no fui yo, quién fue, voy a hacer caso omiso, tengo que seguir trabajando, no me puedo dar la chance de renunciar o de irme. Entonces, ojalá eso, sensibilizar, visibilizar esta situación, comentarlo y es la prueba en definitiva, lamentablemente, la prueba que recae en la propia víctima para poder enfrentar estos tipos de juicios. Ahora lo que a veces yo he visto un par de juicios que se han sacado, es una vuelta, es como una, porque normalmente cuando esto sucede, como dice Macarena, te despiden a la persona, la Sí, desvinculan por necesidades de la empresa. sí, Pero eso como la pasa en la práctica. necesidad es real, vuelven a contratar a alguien para el Sí, mismo cargo. Y ahí tú tienes la acción que nace del despido injustificado, pero no por el acoso, pero sí por el hecho de que en realidad si la empresa en el fondo dentro de los 60 días vuelve a contratar a alguien para el mismo cargo, significa que no había ninguna necesidad de la empresa. Ahora las empresas son bien claro. pillas porque contratan por menos sueldo, hacen varias movidas, pero sí es una parte, o sea, sí ahí tú puedes ir configurando el caso, porque en el fondo, como la Maca hablaba, la discriminación, que es lo que estábamos hablando, puede ser precontractual, contractual o postcontractual. La precontractual eran los avisos, las preguntas que son Claro, esa es precontractual. La inapropiado. contractual es cuando tú dentro de la condición de trabajo no te ascienden, no te dan un aumento. Esto es como por una causal que es discriminatoria. Y la postcontractual es cuando a ti te despiden de forma discriminatoria. ¿Te fijas? Y ahí lo que efectivamente como ahí tienes que hacer el caso, porque obviamente el empleador no te la va a hacer fácil. Pues si el empleador ya cuando está poniendo término por necesidad de la empresa, ya se está metiendo las manos al Sí, bolsillo, digo. sí, pues. O Entonces, sea, cuando normalmente va a tener claro, una colega cuando nuestra ellos, que le va a decir, me pague todo. O sea, eso, normalmente cuando tú estás en una situación gris, la recomendación del colega es, ¿sabe qué? Necesita la empresa y páguele todo, hasta el último peso, todas las vacaciones, reconozca todo. Y como que sale así como no, nosotros te vamos a pagar todo. Y claro, porque la persona dice, chuta, pero si es lo mínimo, yo me estoy yendo. O sea, la persona sabe que no se está yendo por la la empresa necesidad de está la en empresa. quiebra. Claro. ¿Te fijas? Entonces ahí a veces también y por eso es súper importante como armar el caso, tener siempre en tu contrato de trabajo, pedir que las funciones estén descritas para que tú después el día de mañana puedas defenderte, ¿ya? En Chile somos re buenos para firmar un contrato cuando entramos, que dice cualquier cosa, y después uno está tan contento cuando te suben el sueldo y te cambian la pega, que te dicen que lo último que te preocupa es la persona, normalmente la gerencia de desarrollo de personas te tiene que andar persiguiendo para que pase a firmar un anexo que medio que ni leí y a lo más te fijáis que diga que lo que te dijeron que te iban a pagar te paguen. Y resulta que no nos vamos fijando en esas cosas, en que en realidad la descripción del cargo donde está, porque bueno, pues, entonces es súper importante eso, tener siempre también ese cuidado de ir diciendo ya, perfecto, entonces todo por escrito, lo que yo voy a hacer por escrito, porque Los después todas estas horarios, cosas súper te importante. pueden ayudar, digamos, claro, o por ejemplo, mirar bien, ¿no es cierto? Porque en Chile existe esta cosa como media que, claro, tú tienes el horario, no tienes por artículo 22, pero resulta que en Chile al final al 90% de los profesionales les dicen artículo 22 y resulta que en realidad, como que se justifica para los gerentes, pero de repente es porque porque tienes una secretaria que compartes como con 15 personas, entonces ninguno tiene horario de trabajo. Entonces, también ir mirando un poco todas esas cositas, digamos, como ir cuidando en el desarrollo de la relación laboral, que todo esté bien documentado. Así como yo les decía, conocer su reglamento de orden, higiene y seguridad, conocer las instancias, también contar con toda la documentación de tu trabajo, con la descripción de tu trabajo. También la ley, creo que las empresas con más de 200 personas, a propósito de la ley de discriminación salarial, tienen que tener una descripción de cargos más o menos de qué es lo que hace para que se pueda comprobar que realmente, que realmente si hay o no discriminación entre dos puestos, también importante.
Así que eso les podría contar. En ese sentido, cuando uno quiere hacer una denuncia, ¿quién tiene que pagar? ¿El abogado lo paga o lo pone la dirección del trabajo? ¿Yo me tengo que hacer cargo? ¿Cómo, en ese sentido, cómo la parte legal, quién me asesora y quién paga eso? La dirección del trabajo no necesitas litigar representado por un abogado. Y el laboral, no hay defensoría laboral que yo recuerde, Maca. Sí, sí hay. Sí, pues verdad, hay Está, una, tenés razón. está como la corporación, oye, esta imagen, ahora sí, me encanta. Ya está como la corporación de asistencia judicial, ya está la defensoría laboral, pero ojo que cuando hay sindicatos, También. cuando hay sindicatos, generalmente, mira, yo en realidad sé bueno, muy poco de derecho sindical, admiro a este profesional, pero cuando hay sindicatos, ellos tienen abogados que les prestan servicios de asesoría y generalmente cuando el trabajador o la trabajadora está sindicalizado, ahí ya tienen el abogado que los representa. O sea, Desconozco el normalmente, trabajador sí, pues. o la trabajadora no sindicalizada, pero ahí depende mucho de los convenios colectivos que hayan o las negociaciones que hay entre el empleador y los sindicatos. Pero los sindicatos en estas materias, en acoso laboral y en acoso sexual, son, o sea, como que prestan mucho apoyo, o sea, son súper bravos en este sentido, de proteger al trabajador o la trabajadora. Entonces, yo desconozco si en sus labores, en sus lugares hay, si los hay, ay, ahora sí, si los hay, eh, pregunten, O pregunten sea, cómo ellos sí. están en estas materias. O sea, tienen que hablar si están sindicalizados, tienen que hablar con el sindicato. Sí. Yo tengo una experiencia ahí, Maca, que me pasó porque en el sindicato hay mucha gente, y una vez me tocó un caso en que el acosador también estaba en el sindicato. Ah, ya, pues sí, que en Y además era realidad, dirigente, así que fue medio sí, complejo. no, sí, también, es como no, Pero los sindicatos son efectivamente fuertes. la mayoría de los sindicatos normalmente tiene convenio con algún abogado. Sí, tienen convenio con estudios jurídicos, abogados que les prestan los servicios también. Entonces, a veces, muchas veces los trabajadores se apoyan en eso. Cuando hay despidos masivos por necesidad de la empresa, entran estos profesionales y ellos asumen la defensa. Pero no hay ningún tipo como de obligación. Lamentablemente, como en este país, hay que costearlo a veces de manera particular también. Una consulta también, bueno, dentro del rubro de nosotros es mucho campo de personas que tal vez no tengan acceso a internet o a gente muy adulta, mayor en algunos casos, ¿Mm? que la sensibilidad con la tecnología no es muy buena. Y también por otro lado está el miedo a la denuncia. ¿Hay otras formas de denuncia, ya sea La algún inspección, llamado telefónico o ir directamente? ir directamente a la inspección del trabajo Sí. del lugar. Sí, hay que ir a la inspección, relatar un poquito lo hecho, el acontecimiento, y ahí ellos fijan fecha de comparendo. Es como bien amigable igual, no es tan Sí. técnico, no es como que uno tenga que ir con una verborrea y decir todo, no. Esto es como Ujú, bien cercano también así es. al trabajador o la trabajadora. Es pro trabajador, sí. Sí. Y lo De hecho, otro la también, inspección es pro trabajador. sí. Y lo otro también, y aquí voy a ser un poco mala con mis colegas y colegas. Yo no tengo nada acá porque yo no me dedico, lo que les contaba, yo no me dedico a litigar laboral, así que no es por. Pero también es muy importante cuando si ustedes lo que tienen es un tema laboral, es buscar una abogada o un abogado que realmente los quiera representar, porque lamentablemente, y esto, y esto así muy triste, de repente los abogados laborales, o sea, tengan feeling, si lo que ustedes quieren es dar la pelea o no, porque de repente hay colegas que lo que les quieren es negociar Sí, po. y terminar luego. Entonces, en el fondo sí es muy importante, y esto yo siempre lo digo, y no le gusta mucho a mis colegas, quizás porque no me dedico tanto al derecho, tengan un abogado o abogada que sea realista, por una parte, porque no todos los juicios se van a ganar, pero sí que esté dispuesto a ir a la pelea con ustedes y que no vaya frente a una negociación a decir, no, ya, negocia. Ahí
es un equilibrio bien delicado, pero también está bien como explicarlo y decirlo y transparentarlo. Porque hay colegas que lo que quieren es llegar a una buena, hay un adagio jurídico que nosotros nos enseñan en la universidad que un mal arreglo es mejor que una buena pelea. Entonces, también ahí, y en estos juicios hay cosas que trascienden las lucas. Entonces, también darse ese espacio. De ver qué asesoría es la que ustedes necesitan para lo que quieren hacer. Y sentirse cómodas con quien lo está representando y las está representando. O sea, también si ustedes como que sienten o visualizan que el colega o la colega no va a tener perspectiva de género, quizás sea bueno que busquen una persona que tenga perspectiva de género, que se las vaya a jugar por lo que ustedes creen. Y que desde ahí les diga sinceramente también que con las pruebas y las circunstancias que existen, que es lo razonable. Tampoco se trata de que... Pero es un consejo porque yo he visto gente pasar o quedar con un sabor así como hacer todo el proceso y después personas que quedan como, pucha, no, yo quería que se hiciera justicia y al final me pagaron y siento que tampoco fue tanto, entonces negocié, entonces eso también es algo que ustedes tienen derecho como a pensar. ¿Alguien más que quiera o comentar el taller de hoy día? Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Hay alguna responsabilidad penal, legal, sobre un empleador que sabe que uno de sus trabajadores es acosador, que lo tiene como identificado? ¿Existe alguna pena que me recaiga a mí de no haber hecho nada, de haber guardado silencio y no haberlo denunciado, no haberlo puesto en evidencia? O sea, lo que puedes terminar condenado es en un juicio de tutela laboral, si en que alguien está reclamando los derechos, probablemente la multa que te va a llegar, o sea, no la multa, sino los sueldos que le va a tener que pagar a la víctima van a ser más altos. Pero Se va a ir al tope. a mí como jefe no me van a echar ni me van a mandar. Tipo, o sea, pero efectivamente, porque de hecho Se lo abre que un probablemente sumario va a interno. pasar es que o sea, lo que debería pasar es que si pierde el juicio y en la sentencia condenan por acoso laboral, va a ser una causal para poner término al contrato de trabajo del acosador. Y hay que tener en cuenta también de que a veces hay hechos que son constitutivos de delito y que eso sí o sí va a pasar a sede penal. Por ejemplo, un caso de una violación, un abuso sexual, dependientemente que sea en el trabajo, va a derivar a fiscalía y ahí fiscalía va a ser, y ahí se echa a andar otro aparataje que es el sistema penal, investigación, fiscalía, juicio oral, etc. Y ahí ya las penas no son multas, pues son penas efectivas de cárcel lo que uno busca. Y de hecho, desde el punto de vista del acoso, recuerda que si tú denuncias frente a la inspección del trabajo interno, hay una investigación la empresa tiene que aplicar sanciones que pueden ir desde la multa hasta el poner término al contrato de trabajo por incumplimiento grave. Nadia, ¿tienes la mano levantada? Sí, muchas gracias. Gracias por esta instancia. Creo que son instancias súper educativas, constructivas y que nos apoyan en temas súper complejos a todas. Y cuando esto es justamente lo que hay que hacer, cuando a veces profesionalmente no manejamos los temas, yo creo que hacer alianzas para apoyarse. Quería hacer una pregunta en relación al acoso o la tipificación como del acoso en términos legales. ¿Es igual
la gravedad ante la ley cuando es laboral o no laboral, porque el acoso se vive en todos los ámbitos. ¿Es más grave o menos grave el hecho que sea laboral? Lo que pasa es que el acoso laboral, bueno, a ver, el acoso está regulado como en distintas partes. Laboralmente no está regulado con una sanción penal, porque si tú incurres en el tipo penal, o sea, por ejemplo, si hay una violación al interior de un trabajo, ¿no es cierto? Ahí hay un tipo penal que es la violación. Entonces, bueno, ahí vamos a incurrir en algunos de los incentivos de nuestra legislación, en los cuales preferiría no entrar, pero obviamente la pena que va a recibir esa persona va a ser la pena de cárcel y que se le ponga término al contrato de trabajo por incumplimiento grave, ¿ya? Pero pero también hay acosos leves, sexuales leves, que lo que dijimos, que es leve, que yo no sé qué tan leve es, pero es leve, y eso tiene una multa, que no es una multa, sino que es como que es una multa que le aplica la empresa al trabajador. Entonces, efectivamente, las hipótesis que están reguladas como acoso desde el punto de vista penal son hipótesis que son más graves, excluyendo el acoso callejero, porque ahí quedamos entre medio, pero el acoso sexual criminal es como la forma más alta, la conducta típica descrita es más fuerte que lo que el derecho laboral considera acoso laboral, conductas que no son, como les digo, que no son tan fuertes. O sea, una mirada lasciva permanente no es un delito de acoso penal, pero sí puede constituir laboralmente acoso. Y todo lo que es acoso penal también es acoso laboral si lo haces en el trabajo. O sea, ¿me entiendes? Exacto. Como que es más ancha la banda de lo que se considera acoso laboral para efectos laborales. Ahora, desde el punto de vista de la consecuencia laboral, más compleja para la empresa, o sea, para el trabajador es perder su empresa, y para la empresa, si le prueban, por ejemplo, que echó a alguien, porque se negó a tener una relación, ahí a la empresa le va a llegar la pena, o sea, la multa y tener que pagar toda la indemnización, digamos, a la víctima. Eso, no sé, Maca, sí. Vale, gracias. ¿Estamos? Estamos. Sí, yo creo que sí. Bueno, agradecerles una vez más. Creo que, como decía Nadia, tener esta alianza y este trabajo en conjunto con ustedes, o este apoyo constante que ustedes nos están dando, se agradece infinitamente. Está pendiente la degustación, así que Olga, vamos a coordinarlo, ¿ya? Y De Rosé. ¿Ah? Del rosado, ya lo tengo reservado, yo ya tengo los vinos listos para la degustación. Así que la que se quiera sumar, vamos a mandar una fecha para que lo hagan. Agradecerles a todas por su tiempo, por su disposición, y una vez más, Olga y Macarena, muchas gracias por entregarnos todos estos conocimientos que obviamente no los manejamos. ¿Ya? Y un consejo, mira la dirección del trabajo, es muy amigable. Sí. Cuando tengan dudas. Tiene mucha información, no es difícil y no usa un lenguaje no hablen abogado. Entonces no tengan miedo en consultar porque también hay mucha casuística, mucha cosa, así que investiguen. Sí, es fácil. Pregunta-respuesta, entonces súper amigable. Bien, llegamos hasta acá, no sé si alguien tiene alguna duda, cualquier cosa, yo, y bueno, Silvana también, el directorio está en constante comunicación con Olga y con Lidera Mujer, así que cualquier cosa se podría hacer llegar una consulta por mail, ¿les parece? Sí, así que estamos sí, de todas maneras. dispuestas a eso, ¿ya? Muchas gracias, que estén muy bien, que tengan un lindo término de jornada, ¿ok? Muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, chiquillas. Chao. Estén bien. Gracias, Chao, chao. Chao, chao.
Gracias, Caro. Gracias.